nombre es Eduardo y hoy en Inversor sin Fronteras vamos a empezar a tocar el tema de las inversiones. Vamos a hablar de economía, de finanzas y de inversión. La economía es esa ciencia social que se enfoca en la generación y administración de la riqueza. Al ser una ciencia social está influenciada por el comportamiento de las personas, no es una ciencia exacta. Las finanzas es la parte de la economía que estudia la administración de esas finanzas, de esos recursos. Invertir es una actividad que consiste en dedicar recursos con el objetivo de obtener un beneficio. Por supuesto, como siempre, os agradeceré que deis el like, os suscribáis, deis a la campanita y si os gusta el vídeo lo compartís con vuestras amistades. Eh, mm, en esta slide lo que vemos es un poco lo que puede ser el proceso de la inversión. Cuando todo ser humano, toda persona, desde que nacemos nos metemos en una especie de rueda, donde primero pues estudiamos, eh, sacamos unos estudios o una carrera que nos va a permitir trabajar y conseguir unos ingresos, y tenemos varias opciones. Una es seguir así en la rueda el resto de nuestra vida, o pensar que la vida hay que disfrutarla de otras maneras. Entonces, en ese sentido, tenemos que tomar decisiones. ¿Decisiones para qué? Pues en este caso, si queremos conseguir nuestra libertad financiera, esa ansiada libertad financiera que se habla tanto, que parece tan imposible, pero que se puede conseguir con esfuerzo, pero hay un proceso para hacerlo. De eso vamos a tratar hoy, de la inversión y de cómo conseguir la libertad financiera. Tenemos que tomar decisiones. Al principio no sabemos, desconocemos qué tenemos que hacer. Lo primero, lo que tenemos que hacer es prepararnos, formarnos, aprender, pero aprender de una forma continua. Nunca se termina de aprender en la vida. Poco a poco iremos teniendo pequeñas ideas y que nos llevarán a una gran idea. Como decía el fundador de Facebook, las ideas tienen que ir tomando forma. Se van haciendo realidad al trabajar en ellas. Solo hay que ponerlas en marcha. Nunca perder el foco de lo que queremos. En cualquier proyecto tenemos que tener una idea y intentar que esa idea se haga realidad. El camino no es fácil, pero es relativamente sencillo. Primero tenemos que ser conscientes de la realidad, analizar nuestros recursos. En el tema financiero, pues ver nuestros ingresos, nuestros gastos, gestionarlos, ahorrar e invertir. Y dentro de la inversión serán temas importantes la diversificación, la descorrelación. Y luego un tema que como decía Einstein, la mayor fuerza del mundo es el interés compuesto. Dejar que empiece a hacer su función. Muchas personas saben lo que tienen que hacer, pero no todas hacen lo que saben que tienen que hacer. Nosotros tenemos 4 palancas importantes para conseguir nuestro objetivo. Una es el tiempo. Es una variable importante a tener en cuenta. Cuanto antes empecemos, más fácil será conseguir el objetivo. La formación. Esto es nuestra mejor inversión. La disciplina es un buen compañero. Y algo que para muchos es negativo, que es la versión del riesgo, yo creo que es un buen aliado. Luego lo veremos por qué. Tenemos que tener ideas y conceptos claros. Por ejemplo, gestionar. Gestionar es llevar un control de ingresos y gastos. Analizar los gastos hormiga. Los gastos hormiga, si no los conocéis, son gastos que tenemos todos. Por ejemplo, muchas veces son costumbres, gastos que se quedan en nuestra estructura financiera y que al final de año, si los sumamos, son cantidades importantes. Por ejemplo, si compramos un periódico todos los días y nos cuesta 2 euros, pues al final de año serán 700 euros. Podemos prescindir de comprar el periódico y, ojo, sin perder información. Hay 1000 formas de estar informados sin tener que tener ese gasto continuo. No quiere decir que un día compramos un periódico, pero si lo hacemos, que veamos que sea por una utilidad.
O, por ejemplo, tomar la costumbre de desayunar fuera de casa. Podríamos desayunar tranquilamente dentro de casa. Esos son los pequeños gastos hormiga que si los sumamos, pues al final supone una cantidad de dinero muy importante. Revisar y renegociar nuestros contratos. Todos tenemos contratos del seguro del coche, de la luz, del teléfono, que yo recomiendo desde aquí que se revisen todos los años. Se mejorarán en prestaciones y se reducirán costes. Las compañías normalmente de servicios se acostumbran a engancharte un contrato e irlo subiendo si tú no dices nada. Todos los años hay que dedicarle no mucho, se dedica media hora, una hora en revisar los contratos, cada uno de ellos. Y si se consigue otra oferta mejor, se cambia. Es una especie de hábito, una forma de entender la vida. El ahorro, importante. Una parte fija de nuestros ingresos debe ir de forma periódica al ahorro. Pero cuando digo una parte periódica, una parte fija de nuestro ahorro y de nuestros ingresos y de forma periódica, no quiero decir al final, como muchas veces hacemos, que ahorramos lo que nos sobra. No, eso no es ahorrar. Ahorrar es al principio. Cuando empezamos el mes, esa parte retiramos y nos queda el resto para gastos. Pero el ahorro es la parte que retiramos al comienzo del mes. Y de forma periódica. Todas las semanas, todos los meses, cada trimestre. ¿Y la cantidad? Pues la cantidad dependerá en principio de nuestras posibilidades, pero puede ser un 10, un 20, un 30%. Pero con el ahorro no es suficiente, tenemos que hacer más. Si solamente ahorramos, eso no genera ningún tipo de interés para que nos forme el interés compuesto y además pues tenemos otro problema que es la inflación que nos irá socavando esos ahorros. Lo que hay que hacer es invertir. Nuestros recursos deben convertirse en nuevos recursos. Luego hablaremos más en detalle en qué invertir. Luego otros temas importantes es la diversificación. Depende, hay varios métodos de inversión. Hay algunos métodos que no buscan la diversificación, sino buscan la concentración, pero eso es una forma de invertir que llegará más adelante. Pero en principio, en las primeras etapas, en los primeros estadios de nuestro sistema o modelo de inversión, lo que tenemos que hacer es diversificar. Otro, el interés compuesto. Recordar lo que es el interés compuesto. Es al capital inicial sumarle los intereses. Y eso a su vez, en el periodo siguiente, será capital inicial. Con lo cual va aumentando de forma exponencial. Al principio, los primeros años prácticamente no se nota, pero según van pasando los años, 10, 15, 20 años, el interés compuesto tiene una fuerza, como decía Einstein, tan grande como la fuerza nuclear. Es un sistema de gestionar el dinero que veréis qué buenos resultados da. Y el tiempo, como ya lo hemos dicho, empezar cuanto antes. Si estamos hablando en el tema de la fórmula del interés compuesto, el tiempo que es exponencial, pues veremos que es importante empezar cuanto antes. Con 15, con 20, con 30, cuanto antes mejor. Y la formación, para mí, es un tema clave. Formarnos es nuestra obligación. Entrando un poco más en detalle, ya cuando hablamos de economía y finanzas, podemos separar. La economía ya hemos dicho que es una ciencia social, como ciencia social que es, tenemos que pensar que el ser humano influye muchísimo sobre ella, no es una ciencia exacta, sino que es una ciencia social donde los comportamientos del ser humano van a afectar en los resultados de forma notable. Pero podemos hablar ya de dos conceptos. Economía. Economía es lo primero que tenemos que hacer, es preocuparnos por nuestra economía, que es la parte donde ganamos el dinero. Por tanto, no nos queda más remedio que cuando, como decimos, el ratón que estaba en el túnel dando vueltas, primero tenemos que trabajar, tener unos ingresos. Es importante en este momento, en este estadio del proceso de invertir para conseguir nuestra libertad financiera, tener unos ingresos superiores a los gastos. Esos ingresos nos van a ir permitiendo esa masa crítica para generar ahorro, ¿vale? Y luego tenemos la parte financiera, que para mí es
tan o más importante que la primera, donde nos va a permitir gestionar ese dinero, tener esa liquidez, invertir con un cierto riesgo, sacar una rentabilidad y a su vez que se crear ese ciclo de generar más liquidez para tener una mayor posibilidad de inversión. Por eso son importantes las finanzas. La gestión financiera tiene una gran importancia en cualquier tipo de actividad. Y de hecho, por ejemplo, en este slide he tomado una, lo que puede hacer cualquier empresa. Al final las empresas y la economía familiar son muy similares. Esto es el ejemplo de una empresa, pero veréis que he subrayado, enmarcado en negro, conceptos que lo tiene una empresa y lo tiene una economía familiar. El análisis de nuestras cuentas, saber si tenemos deudas. Las deudas van a ser un freno para nuestra libertad financiera. Por eso mucho cuidadito con el tema de las deudas. Tener un balance solvente, que los ingresos sean superiores a los gastos. Entender la correlación en las cuentas, ver qué es un gasto o qué es una inversión. Por ejemplo, un gasto, si yo me compro un ordenador para ver películas, será un gasto. Si me compro un ordenador para hacer un canal de YouTube, será una inversión. Entonces, como veis, un simple desembolse de dinero de nuestro monedero puede convertirse en un gasto o en un ingreso. Planificar, fundamental. Si no planificamos, es como ir con los ojos cerrados. Tenemos que tener muy claro dónde queremos ir, cuál es nuestro objetivo y tenemos que marcar esa ruta para llegarla. Y luego seleccionar nuestras inversiones. Otro tema que os recomiendo es que hagáis un cronograma en el cual marquéis vuestra vida. Tenemos aquí la primera parte de nuestra vida. Bueno, pues aquí este es un tema personal, ¿no? Pero con pequeñas imágenes que os marquen un poquitín dónde queréis llegar. Al final, os digo, esta es la libertad financiera. Como veis debajo, pongo la importancia de la formación. La formación está desde que nacemos prácticamente. Aprendemos a hablar, aprendemos a leer, aprendemos a estar en entornos sociales. Aprendemos conceptos, primero son generales, luego de diferentes materias, pero el tema de la formación es un tema que nos va a acompañar toda nuestra vida. La formación económica y financiera empieza cuando ya empezamos a generar dinero, o incluso puede ser antes, pero podemos decir que en el momento que ya empezamos a gestionar un capital, tenemos una parte económica, como hemos dicho, que es la parte de los ingresos, lo que nos produce nuestro trabajo, y ya una vez que tenemos ese dinero, ya empieza la formación financiera. La formación financiera es la que nos va a llevar, la que nos va a impulsar a tener nuestra ansiada libertad financiera. Y esto se va retroalimentando. Tenemos que formarnos, tenemos que planificar, tenemos que ejecutar el plan que hemos hecho, tenemos que ser muy disciplinados con hacer lo que decimos que tenemos que hacer, hacer el seguimiento, se retroalimenta y esto continuamente hasta que nos lleva a la libertad financiera. ¿En qué vamos a invertir? Pues tenemos varios productos en los que iremos en este vídeo o en otros iremos hablando, que van desde el dinero, que le vamos a llamar desde ahora liquidez, los bienes raíces, que son los famosos REIT, la renta fija, bonos obligaciones, que pueden ser de estados o empresas, o empaquetados en fondos, la renta variable, que haremos especial hincapié en cada uno de los productos, el invertir en metales preciosos, en acciones, en fondos, en ETFs, en derivados, en CFDs, en criptomonedas. Y aquí tendremos que jugar con las dos partes del ser humano, la parte apolínea y la parte dionisiaca. En una será luz, mesura, equilibrio y orden, y en el otro será fuerza, pasión, caos. Entonces tenemos que jugar con esos dos elementos que tiene todo ser humano para hacer que nuestras inversiones lleven a buen término. Bien, ¿dónde nos vamos a meter? Pues nos vamos a meter en un mundo maravilloso, muy bonito. Esta foto la puse para una presentación y me gustó porque cuando ves esta imagen, un sol, un agua preciosa, llana, muy planita,
Pero también la inversión puede ser esto. Nosotros somos la parte más débil en el mundo de la inversión, con lo cual con prudencia se puede navegar en cualquier mar. ¿Qué cosas hay en este mar? Pues tenemos desde las grandes ballenas, que son los GESFAN, los grandes fondos, que estos navegan por el mar o por los océanos y se van alimentando de este plancton. Este plancton podemos decir que es cualquier persona que tiene una cuenta de ahorro, que hace una pequeña inversión. Es alimento para todo el resto de la cadena trófica. Luego pues, seguimos, pues ya estos ya empiezan a tener un poco más de actividad en el mundo de las finanzas, se mueven en bandos. Normalmente este es el retail, es el pequeño inversor, el que se mueve por lo que le dice su gestor, lo que le oye en la televisión. Estos normalmente es el objetivo, ambos son el objetivo de las grandes ballenas o los grandes depredadores, pero aquí es donde realmente se suelen centrar para hacer las grandes escabechinas, los depredadores del mar. Y luego también tenemos en el mar pues esos traders, esos fondos más agresivos que se alimentan no del plancton como hace las ballenas, sino se alimentan de todo este retail, todos estos inversores que normalmente se suelen mover en grupo y con gran miedo. Y decimos, ¿y dónde queremos estar nosotros? ¿Somos ballenas? No. Somos plancton, hemos sido plancton. Somos bancos de peces, hemos ido banco. Queremos ser tiburones, aquí queremos ser todos. Pero creedme que para eso hay que dedicarle mucho tiempo y tener medios. Yo me gusta más ser estas rémoras que van pegadas a estos depredadores, es saber cómo se mueven ellos, estar lejos de su alcance, de sus fauces, pero aprovecharse de esos restos que quedan en el mar. Entonces, posiblemente no sea muy digno de admiración esas rémoras, pero si queremos estar en el mundo de las finanzas y que nos vaya bien, es mejor estar en el lado de los depredadores que en el lado de los pobres bancos de peces. El mercado se mueve, lo manipulan. Los medios de comunicación, con noticias que van soltando en las redes sociales, con mensajes en los mercados. Y entonces, bueno, pues lo agrupan a todos estos pececillos que son los inversores en retail, los inversores pequeños que se mueven con el miedo y los depredadores se los van comiendo. ¿Vale? Como decía Warren Buffett, esto consiste, es muy sencillo el tema de la inversión. Y además yo lo entiendo así, simplemente es no perder dinero. Invertir para muchos inversores se jactan de invertir y cuentan cuando les va bien, no cuentan cuando les va mal. Entonces, lo que hay que hacer es tener marcado a fuego pues las dos reglas de Warren Buffett. La primera de ellas, nunca pierdas dinero. Y la segunda, nunca olvides la primera regla. O sea que, quedaros con esto. Nunca perder el dinero. Sí entraremos en situaciones de riesgo, pero no tenemos por qué tomar riesgos que nos puedan llevar en caso de que haya un traspiés en los mercados, pues que nuestra cuenta, acabar con nuestra cuenta. La operación simple y controlada. Fijar pautas en las operaciones. Cerrar las operaciones que se ganan en su tiempo. Mucha gente, hay operaciones en las que se va ganando. Se va ganando. Ha llegado un momento que se empieza a perder y perdemos. No, hay momentos en los cuales no nos enamoremos de los activos. Un activo que ha subido lo que creemos que habíamos planificado que tenía que subir, ha subido, pues nos salimos. Y luego, importantísimo, salirnos de las pérdidas. Muchas veces nos equivocaremos, tomaremos una decisión que no es la correcta, el mercado va para el lado contrario que vamos nosotros, pues nosotros nos salimos, no pasa nada. Esto consiste en perder muchos poquitos, pero ganar al final. Operar nos hace mejor, pero no podemos estar operando continuamente. Si decimos que queremos tener una libertad financiera, no podemos ser unos esclavos de la pantalla. Yo tengo amigos que se pegan a la pantalla y van viendo cómo sube y baja el precio. No,
Eso no es no es el objetivo de este canal. Este canal consiste, lo que queremos hacer es llegar a la libertad financiera, pero con unas pautas sencillas, dedicándole el tiempo suficiente, pero no ser esclavos de las operaciones. Otro tema importante, como decía, esto consiste en muchos pocos. Las grandes operaciones pueden dar grandes resultados y grandes pérdidas. Por eso es importante trocear las operaciones. La gestión del riesgo. El riesgo está en no emprender. Si no arriesgas, pierdes la oportunidad. Pero cuando digo arriesgar, no digo jugarnos la cartera, hacer que podemos perder toda nuestra cuenta. En ese sentido, lo que tenemos que ser es muy disciplinados con nuestro plan de inversión. Hay varias formas de invertir. Ya cuando es más avanzado, pues se puede tener una mayor concentración en ciertos valores para sacar una mayor rentabilidad. Pero en los comienzos lo mejor es tener la cuenta diversificada y no tener en un solo valor un porcentaje muy elevado. Pues por ejemplo, nos podemos marcar no tener más del 10% de nuestra cartera o pues en un valor, ¿no? Por si acaso ese valor pues no acertamos con él. La psicología en la inversión, la psicología en el trading, el psicotrading. El mayor peligro para el inversor no son los mercados. Mucha gente piensa que es el mercado, no, somos nosotros mismos. ¿Por qué? Dentro del inversor se mueven fuerzas como son la avaricia y el miedo. El miedo muchas veces nos deja paralizados y nunca vemos el momento de entrar a hacer una operación, y la avaricia pues es todo lo contrario, nos arrastra. Alguna vez lo hemos dicho en algún otro vídeo, pues el FOMO en el sector cripto, que no queremos quedarnos fuera, vemos que otros están ganando y nosotros queremos entrar. Hay la avaricia posiblemente sea uno de los defectos que puede tener el inversor o el trader, ¿no? Entonces, en ese sentido, si somos capaces de controlar la avaricia, puede ser que tengamos muchas posibilidades de tener éxito en nuestras inversiones. Invertir. Vamos a decir lo que no es invertir y vamos a recalcar los puntos que son fundamentales para un buen inversor. No es invertir, jugar todo nuestro capital como si fuera una apuesta. Por eso muchas veces suelo observar que la gente dice, yo juego en bolsa o voy a jugar esto. No, pues esto no es jugar, esto es invertir. Y para invertir hay que estudiar y trabajar, diversificar. Tampoco es recomendable seguir al pie de la letra lo que nos dicen las entidades financieras. Las entidades financieras muchas veces lo que nos venden son los productos que les interesan a ellos colocarnos. Para eso no hay mejor cosa que estar formado y decidir por nosotros mismos sobre nuestro dinero. Porque al final una entidad bancaria que parecen muy amigos, parece que podemos tener confianza con ellos, pensemos que son comerciales y al final lo que nos quieren colocar es el producto que más les interesa a ellos. Otro problema que tiene el inversor es despreocuparse. Hay gente que dice, bueno, yo estoy invertido, y cuando les preguntas, y bueno, ¿y qué tienes, qué tienes invertido? Dice, pues tengo en un fondo. ¿Y cómo se llama el fondo? Pues no me acuerdo. Y le preguntas, ¿y dónde lo tienes invertido? Y dice, pues mira, es en un fondo del BBVA o del Santander. Yo lo primero que me viene a la mente es decir, pues estás perdido. ¿Por qué? Porque ese fondo te lo han podido colocar porque el año anterior hizo un resultado fabuloso. Pero si lo tienes un par de años, verás que ese fondo posiblemente esté perdiendo dinero. Por tanto, lo que hay que hacer es saber dónde tenemos nosotros invertido nuestro dinero, que sea un valor o un fondo o cualquier otro activo que esté dentro de nuestro plan de inversión, seguirlo y reajustarlo con el tiempo. O sea, es muy difícil hay planes, hay fondos extraordinarios,
Pero si veis en su historial, pues hay años buenos y años pésimos. Y lo que un año malo se puede soportar, pero lo que no tiene sentido es que tengamos en la cuenta fondos que llevan pues 5, 6, 7, 8 años perdiendo dinero o incluso haciéndolo peor que otros fondos con similares características. Un tema que tenéis que tener en cuenta es que las pérdidas no son lineales. Aquí os he puesto un cuadro en el cual veis que una caída del 5% pues necesitas que no un 5, un poquito más, un 5,3, pero si veis que vamos subiendo el 10, el 20, por ejemplo, en el 20 ya no necesitas el 20, necesitas el 25% que suba de una vez que haya caído. Y si ya nos vamos al 40, pues ya el 67. Y si nos vamos al 50, el 100%. Normalmente por encima de caídas de 30 es muy difícil, muy problemático que vuelvas a recuperar la inversión. Por lo tanto, tienes que cortar las pérdidas mucho antes. El plan de inversión. El plan de inversión, no me cansaré de decirlo, es fundamental, es vuestra mejor guía, es vuestra mejor defensa. El plan de inversión es un conjunto de directrices que nos define, que nos define por dónde tenemos que seguir nuestro camino de inversor. El plan de inversiones es donde marcamos nuestra inversión ideal y sobre todo las inversiones hay que hacerlas y planificarlas con la mente fría, no mirando al mercado, sino decir, bueno, pues yo en los próximos 5 o 10 años me gustaría tener una rentabilidad X. Este año, según está el mercado, pues creo que este activo, no sé, o en renta variable, o en renta fija, o en metales preciosos, o en cualquier otro tipo de activos, pues creo que van a hacer mejor estos u otros. Pero tampoco, como decíamos antes, a la hora de gestionar el riesgo, tampoco pongamos toda nuestra cartera, nuestros valores, todo nuestro dinero en un grupo reducido de valores. Entonces, en ese sentido, tenemos que jugar con la diversificación, conocernos a nosotros, ver nuestro perfil. No existe un modelo único de plan de inversión. Yo creo que hay tantos como inversores. Por eso, lo mejor es conocernos. Hay una serie de pautas que iremos viendo y con eso marcar ese plan que va a ser nuestra guía durante todo el tema de la inversión. Normas generales de nuestro plan de inversión. Me he puesto 4. Lo primero, una de ellas es tenerlo por escrito, es que escribir nuestro perfil, porque si no, hoy creemos que somos un perfil arriesgado, mañana seremos conservador, al día siguiente seremos agresivo, entonces lo mejor es hacerlo en frío, escribirlo. Luego también tener una previsión de lo que puede ser la inflación. Compararnos con mercados para saber si lo estamos haciendo bien o mal. Fijarnos los plazos que queremos tener nuestra inversión. También el tema fiscal lo tenemos que tener en cuenta. Tener puntos de control. De esta forma vamos construyendo en un Word o en una hoja Excel la información que nos va a ser útil durante el transcurso de nuestro plan de inversión. Registrar el proceso. Es sencillo y consiste, pues no sé, pues podemos hacer controles periódicos, ¿no? Que el punto 3 ya lo comentamos, que esos controles pueden ser, pues no sé, pues todos los meses a un día determinado. Hay gente que los hace el día 15, otros el día 20, o yo personalmente lo hago el día 31, cuando se hace el cierre del mes. Y haces como una especie de balance, vuelcas todas tus cuentas, ves cómo están tus inversiones y lo puedes comparar con el mes anterior. Puedes ver cómo ha ido en la acumulada del año o puedes verlo, pues no sé, pues 5 años antes o 10 años antes. Y además, tener lo que llamo yo nuestras tarjetas emocionales, nuestro control emocional. ¿Para qué sirve esto? De tal forma, pues por ejemplo, si decimos, si pasa una cosa en el mercado, yo haré tal cosa
con mis activos. De esa forma, cuando, no sé, pues si decimos, si cae el mercado el 10%, pues yo buscaré refugio, desharé posiciones del 50% en mi cartera o buscaré refugio en renta fija. Entonces, tenemos que tener un poco nuestras zonas de escapada para no tomar decisiones en caliente, sino decir, bueno, con la mente fría se prepara y se dice, oye, si pasa esto, haré lo otro. Aquí os he puesto un ejemplo de un plan de inversión, ¿no? Este, por ejemplo, lo preparé yo para mí, para el 2020. Y pasara lo que pasara, pues me atenía a él. Y el año pasado, que fue un año desastroso para muchos, pues yo lo cumplí. Y cumplí y terminé en positivo y en los niveles que yo me había marcado de rentabilidad. Si no lo hubiera tenido, pues posiblemente allá por marzo, abril me hubiera puesto nervioso, hubiera empezado a vender valores, me hubiera ido a liquidez, me hubiera quedado en liquidez, y luego en junio no hubiera entrado porque todavía la cosa estaba muy verde y hubiera perdido, pues no sé, por la subida tan espectaculares que ha habido en los mercados americanos, ¿no? O yo, por ejemplo, tenía, como os decía, esas tarjetas, esos sobres donde si pasa esto, hago esto, pues lo que hice fue, yo tenía, si cae estos valores un 20, un 30%, los compro. ¿Qué pasó? Cayeron, los compré. ¿Y que me salió? Pues me salió muy bien, porque esos valores eran buenos valores que en un momento determinado habían sufrido excesivamente. Entonces, para estas cosas te sirve el plan de inversión. Para concluir, y los temas que hoy hemos apuntado en próximos vídeos los iremos viendo más en detalle, recordar varias cosas. Si queremos llegar a nuestro objetivo, tenemos que ponernos en camino y centrarnos en él. Gestionarnos como en nuestra propia economía, como si fuéramos empresas. Establecer un plan de inversión fundamental. Si no tenéis plan de inversión, lo que os convence, seréis coleccionistas de valores. Y en función del estado del ánimo, pues compraréis o venderéis. Otro tema que no se os tiene que olvidar es evaluaros y retroalimentar con esa información vuestra inversión. Y para terminar, deciros que es imprescindible que nos formemos. Nos tenemos que formar en temas de economía, en temas, conocer los valores, conocer bien las fichas de los productos, o sea, no dejar de aprender en los temas, en los nuevos productos donde os metáis. Hoy este vídeo quiero dedicarlo a mi amigo Rodri, que hoy día 18 de abril me acaban de llamar y que ha fallecido. Entonces, qué mejor homenaje a un gran amigo que además la semana pasada estábamos hablando que pensaba en jubilarse, pues decirte que estés donde estés, que lo mires todo lo nuevo que hay a tu alrededor, que algún día nos volveremos a ver. Un abrazo, Rodri.